Habiendo finalizado ya con integrales, les traemos el siguiente núcleo temático de la materia, el segundo núcleo, que es un poco, yo diría, una condensación y una mezcla también de las ventajas y las bondades que hemos estado estudiando tanto en Matemática 1 como en Matemática 2, referido a los diferentes vertientes del cálculo. ¿Bien? En Matemática 1, al final, estuvieron trabajando con el cálculo diferencial, con la idea de derivada, con varias de sus aplicaciones, ya sea desde lo geométrico como ya más en otros ámbitos, intra y extramatemáticos, pensando en las conmutaciones de cambio o como velocidades. Luego, en el núcleo anterior, estuvimos trabajando con las integrales, que también se relacionaban con las derivadas, como vimos, y que también ofrecían otro tipo de acercamiento y de información, ¿no?, sobre eh, las funciones y muchos modelos matemáticos basados en funciones. Ahora lo que vamos a presentar un poco es este núcleo que une, que unifica o que intenta acercar ambas miradas del cálculo y que elegimos presentarlos y seguimos defendiendo la presentación de este tipo eh, de temas en Matemática 2 y en Matemática para estas carreras, porque lo van a ver muchas veces en aplicaciones comunes para las ciencias de la vida, para las ciencias biológicas o químicas, eh, y va a ser muy útil para los años venideros. Yo sé que muchos no, si ya lo vieron, no me dejen mentir, pero para muchos no es un tema muy querible, pero es un tema realmente muy útil y, y usado, no más allá de útil, que son las ecuaciones diferenciales. Pero bueno, empecemos. Basta de chachar. A ver, gente. Bien, entonces, acá les traigo, para empezar, una actividad disparadora, no sé, unas preguntitas disparadoras para que pensemos. Lo que tienen ahí son dos funciones, una que le vamos a decir f y otra que le vamos a decir f', que es su derivada. Bien, o sea, la gráfica de f y la gráfica de su derivada. Entonces, mírenlas un segundo y vean si pueden, sin ningún tipo de información extra de la que está ahí presente, decirme cuál es cuál. O sea, cuál es f y cuál es su derivada. ¿Y por qué? ¿No? Claramente. O cómo se dieron cuenta. Puede ser que F sea el azul y la derivada de la rosa, Bien, puede ser. porque el azul por lo general está en el eje positivo de la Y, o sea, está en crecimiento, y el rosa está en el eje positivo de la Y, que nos indicaría que está en crecimiento la función. Perfecto, bien. Si lo pensamos desde la perspectiva de crecimiento, si el azul es f y la rosa es f', el azul, o sea, el crecimiento del azul estaría relacionado con el signo de la rosa. Bien, veamos si es así. El azul es siempre creciente, por ende esperamos que la rosa sea siempre positiva. Y eso vemos que se cumple. Genial. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si la F fuera la rosa y F' fuera el azul, entonces la F es decreciente, ¿no? Sería decreciente, por lo tanto su derivada debería ser negativa, siempre negativa, y vemos que el azul eso no lo cumple. O sea que en ese orden es imposible. Necesariamente F es la azul y su derivada es la rosa. Bien, lo voy a escribir así no nos olvidemos. Voy a poner en celeste. Este es F, esta es F'. Bien. Ahora, lo que nosotros estuvimos viendo, ya sea en Matemática 1 como al principio de esta materia, es un poco estas preguntas, ¿no? Como qué información de la gráfica de la derivada
podemos hallar a partir de la de f. Es decir, si nosotros conocemos la gráfica de f, podríamos generar o obtener algo parecido a la gráfica de f'. ¿Cómo podemos ver información de la derivada de una función a partir de su gráfica? ¿Qué me dirían? A ver, ¿qué estrategias usarían ustedes para encontrar información de f' conociendo solo la de f? Supónganse que solo conocen la azul ahora. Podemos interpretar los teoremas del 6, el 7 y la concavidad. Bien, perfecto. Pueden saber, como hicimos antes, ¿no? Podemos saber el signo, eso es una cosa que podemos saber. La concavidad también, un poco eso sería la derivada segunda en todo caso. Podemos sacar información de la f', pero es un poco más difícil. Ahora, ahí sabríamos el signo, pero más o menos, ¿podemos tener algunos puntos de esta gráfica a partir de esta? Por ejemplo, la función f tiene un comportamiento asintótico. No veo el número porque es el celu. Por ende, sería cuando la derivada se acerca a cero, tiende a cero. Bien, ¿y cómo saben que para ese comportamiento asintótico la derivada tiende a cero? ¿Qué les indica que la derivada va a tender a cero? La pendiente es cero. Bien, la pendiente, ¿no? O sea, el pendiente de la recta tangente acá nos ayudaba. ¿Se acuerdan que si lo analizábamos desde una perspectiva geométrica, yo puedo ir agarrando diferentes puntitos de la gráfica de la función? Por ejemplo, puedo tomar este punto, ¿bien? Y decir, bueno, acá puedo más o menos a ojo, ¿no? No es tan sencillo hacerlo a ojo de una manera exacta, de hecho es imposible, pero a ojo podemos plantear una recta tangente, miren qué horrible que me salió, ver su pendiente, sigo estimar su pendiente, y a partir de ahí, bueno, básicamente tenemos el dato de una derivada estimada que podemos ir graficando acá. Diríamos, para x igual a 0, en la que f vale 1, la pendiente de esta recta es el valor de f'. ¿Bien? En este caso, a mí me salió horrible, pero debería darnos aproximadamente 3 esa pendiente. ¿Bien? Entonces, ahí ya tendríamos para x0 cuánto vale la derivada aproximadamente. Podríamos hacer lo mismo para este punto, por ejemplo, que corresponde a x igual a 1. Haríamos una recta tangente aproximada, pendiente, y sabemos más o menos este valor, ¿no? Cuánto vale la derivada en ese punto. Y así con todos. Lógicamente, fíjense que esta recta tangente, a medida que avanzamos en x, se va haciendo menos empinada, ¿bien? Tiene una pendiente positiva, pero cada vez más pequeña. Que eso es lo que vemos aquí, ¿no? La derivada sigue siendo siempre positiva, pero cada vez más pequeña en valor absoluto. Entonces, podríamos aproximadamente ir punto a punto calculando pendientes de rectas tangentes y eso nos daría aproximadamente esta curva. Bien, difícil que obtengamos esta curva exacta, ¿no? Pero más o menos la tendencia la podríamos obtener. Ahora, vamos al revés. Voy a borrar todo esto que acabo de hacer. Bien, voy a hacer este punto, todo. ¿Qué información podríamos obtener si nosotros supiéramos, por ejemplo, si conocemos esta gráfica, f', y queremos hallar la gráfica de f? ¿Qué podríamos hacer? A ver. ¿Qué podríamos saber? ¿Qué no? Trabajar a partir del signo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Trabajar a partir de? El signo. Del signo. Bien, lo decimos listo. Esta es siempre positiva, por lo tanto f debería ser siempre creciente. Perfecto. Ahora, ¿qué forma tiene? Y ahí medio que no sabemos, ¿no? ¿Qué cosas podríamos saber? Hasta ahí vamos perfecto. El signo, que es creciente, lo podemos asegurar. Muy bien. También podemos asegurar, por ejemplo, que la pendiente de la recta tangente para los puntos de esta zona, ¿no? Entre 0, 0,5, 0,5, va a tener una pendiente con bastante empinada, ¿no? Positiva y con una pendiente grande. Mientras que si nos alejamos, o sea, si tendemos a x cada vez más grandes, esa pendiente sigue siendo positiva, pero se vuelve cada vez más pequeña, es decir, tiende a una recta tangente horizontal. Eso explicaría, podríamos dibujar algo de este estilo, más o menos.
Ahora, por ejemplo, el cálculo integral, ¿qué información nos permitiría obtener? ¿Podríamos usar acá lo que vimos en el capítulo anterior para conocer cosas de f? Teniendo la fórmula así. Bien, pero no tenemos la fórmula, tenemos el gráfico. ¿Se puede saber el cambio según el área? Bien, ¿y cómo podríamos hacer para saber esa área? No tenemos acá la ley. Se puede aproximar, por así decirlo. Ujú, bien. ¿Cómo harían para aproximar teniendo este gráfico? Puedo hacer un rectángulo de Bien. 1,5 en las imágenes hasta el 1 de las abscisas. Bien, podríamos hacer una suma de rimas, ¿no? Ya sea con un rectángulo, con dos, con lo que ustedes quieran, dependiendo el grado de precisión que intenten obtener. Pero básicamente lo que yo podría decir es, bueno, a ver, no sé, quiero saber, quiero trabajar con la integral entre 0 y 2, entonces, no sé, aproximo con este rectángulo, por ejemplo. Qué sé yo. ¿No? Y busco una aproximación de la integral, en vez de usar la función, que no conozco la ley, la puedo usar con este rectangulito y obtengo más o menos, eso me va a dar, no sé, 2,8 aproximadamente, esa aproximación. ¿Qué significa ese 2,8? ¿Cómo lo interpreto? Está repasando un poco. ¿Qué información me da ese 2,8 de esta gráfica? ¿Qué puedo ver en esta gráfica con ese 2,8? Que de 0 a 2 la imagen va a crecer hasta 2,8 aproximadamente. Bien, no hasta 2,8. Esta sería una aproximación de la integral definida. Que si esta es f', si hago la integral definida de f', ¿cómo puedo interpretar su resultado? ¿Perdón? ¿El delta I no sería? Bien, sería el delta. Lo que me estaría diciendo es que las imágenes de esta función van a cambiar en aproximadamente 2,8 entre 0 y 2. No hasta 2,8. Es decir, no me está dando un valor final de imagen. Me está dando un delta. Si yo me fijo el valor inicial, por ejemplo, yo sé que acá vale 1, entonces en 2 yo debería suponer que va a valer 3,8. Bien, fíjense que hicimos una aproximación bastante buena, ¿eh? O sea, en 2 más o menos da 3,6. Bien. Hasta ahí vamos, ¿no? Es lo que estuvimos viendo. Este 2,8 no es el valor de la imagen de 2, sino es el valor de delta, ¿no? De delta I. O de delta F. Para el intervalo en X, 0, 2. Bien. Entonces, acá con eso también podría ir yo construyendo, ¿ven? Más o menos esta función. Aproximo la integral entre 0 y 1 y vería más o menos desde este punto cuánto tengo que subir en las imágenes. Bueno, hasta más o menos por acá. En 2 hasta por acá más o menos. En 3 hasta por acá. Y así puedo ir construyendo aproximadamente esta curva. Ahora, fíjense, ¿qué datos tengo que tener o qué datos me tienen que dar para que yo pueda hacer eso? Además de la gráfica de f'. ¿Podés repetir la pregunta? Sí, o sea, yo lo que puedo hacer es, a partir de estas sumas de Riemann, o sea, estas aproximaciones de las integrales definidas, calcular los deltas. Sí. ¿No? Digo, bueno, si el delta me da 2,8, desde este punto subo 2,8 y obtengo este punto. Para 3, hago lo mismo, pero ahora usando hasta 3, no sé, otro rectángulo acá. Y así, desde este punto, subo el resultado que me da y llego hasta este punto, y así. Ahora, además del gráfico de f', entonces, ¿qué dato es importante o imprescindible para que yo pueda llegar a esta gráfica? ¿La escala? Bien, la escala. ¿Y qué más? ¿Su máximo? ¿Cómo? ¿El máximo? No necesariamente. ¿El intervalo en el que Los intervalos, sí, eso voy a ir haciéndolo yo. Eso lo voy a ir decidiendo yo igual, ¿no? Como No, pero el intervalo en el que vas a ir, en el que vas a hacer la suma de Riemann. Sí, está bien, pero eso lo decido yo. Digo, bueno, voy a hacer entre 0 y 2 y de ahí todo.
pero ¿qué más? Fíjense, yo para llegar hasta este punto dije 2,8, pero ¿qué más necesité para llegar hasta este punto? No solo el delta. El punto de imagen en 1. Bien, este punto a mí me lo tendrían que dar, o un punto al menos, ¿no? Un punto del cual yo de ahí pueda decir, bien, calculo el delta, ¿no? Porque si no tengo este punto y conozco el delta, digo, entre 0 y 2 crece 2,8. Bueno, pero ¿dónde empiezo? ¿Bien? Si no empieza en 1 y empieza en -1, bueno, obviamente no va a terminar ahí, va a terminar más abajo. Entonces, necesito el gráfico y todos los deltas me sirven, pero también necesito al menos un punto que me sirva de referencia para ir graficando los deltas. Que esto un poco es lo que vimos de que existían infinitas primitivas. Bien, f es una primitiva de f'. Hay infinitas funciones, voy a borrar todo otra vez, perdón. Hay infinitas funciones f, o potenciales f, cuya derivada sea esta. Bien, porque todas las funciones que sean esta misma, pero desplazada hacia arriba y hacia abajo, a ver, voy a usar otro color. Si yo hago algo así, obviamente su derivada va a ser la misma, porque las rectas tangentes a la curva van a ser las mismas. Van a tener la misma pendiente, mejor dicho, no es que van a ser las mismas. Bien, entonces la derivada va a ser la misma, va a ser idéntica. Entonces yo no sé, con esta f' podría obtener esta f, o también podría obtener esta. ¿Sí? Es indistinto. Lo que me va a dar la posibilidad de decidir cuál de las dos es el punto inicial, este punto. Claro, que sería el C, en la constante, digamos, en la primitiva. ¿Bien? Si ese punto inicial es ese, bueno, voy a obtener la azul. Ahora, si el punto inicial es este, bueno, voy a obtener con esta misma f', voy a obtener la verde. Si es este, voy a obtener otra que está intermedia. Bien, y así tengo infinitas. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes también tengan más o menos una idea de qué significa esto todo que lo estuvimos viendo, que hay infinitas primitivas desde una perspectiva más geométrica. Bien, entonces, basta con esto. Lo que quería mostrarles acá es que nosotros hemos podido hasta ahora, con el análisis que hemos hecho, si conocemos la gráfica de la función, podemos conocer información de la gráfica de su derivada. Viceversa, si conocemos información de la derivada, también ahora con el cálculo integral se nos habilita la posibilidad de conocer información sobre la función original. ¿Bien? Ahora, muchas veces, fíjense que acá ustedes, esta f es una f de x, ¿no? Está graficada en función de su variable independiente. Y esta f' también. Ahora, muchas veces en la práctica científica, ustedes no van a poder llegar a alguna de estas funciones. No es que van a poder o medir la magnitud, por ejemplo, concentración, o medir su derivada, por ejemplo, C'. Porque no tienen, porque, no sé, la reacción es muy rápida, porque no tienen un instrumento que mida concentración, porque no tienen un instrumento que mida velocidad. ¿Bien? Si pueden medir una, es muy probable que puedan obtener información de la otra, como acabamos de hacer. ¿Bien? Aunque sea aproximada, más o menos nos podemos arreglar. Pero hay veces que no se puede obtener este tipo de gráficos en función del tiempo, por ejemplo, por cuestiones operativas. Pero sí, hay veces que lo que podemos hacer es otro enfoque, que es el que les quiero presentar ahora. Lo que podemos hacer a veces con estas funciones es, a un tiempo determinado, o sea, para un cierto valor de x, por ejemplo, en este caso, bien, si lo pensamos en función del tiempo, encontrar cuánto vale la función y cuánto vale su derivada. ¿Bien? No es que analizo en función del tiempo, porque a veces analizar en función del tiempo es imposible. Tengo tiempos muy cortitos. La reacción dura, no sé, 1 milisegundo. Imposible de medir eso con una técnica química o biológica. Quizás el tiempo de la reacción tarda 100.000 años. Bueno, imposible que yo pueda hacer este gráfico y ver el comportamiento general, porque tendría que estar midiendo 100.000 años. Imposible. Pero sí lo que puedo hacer es, en un momento determinado, o sea, en un cierto tiempo, en un cierto valor de x, medir cuánto vale f y cuánto vale f'. ¿Bien? Por ejemplo, acá yo diría, a tiempo cero, ¿no? Vamos
reemplacé x por t de manera violenta. O sea, a partir de ahora, cada vez que diga t, me refiero a la variable independiente. Digo, a tiempo cero, ¿no? En este caso, la función f en 0 vale 1. Mientras que su derivada, inicialmente, en tiempo cero, vale 3. Entonces, lo que yo puedo ir construyendo, por ejemplo, ¿bien? Es un gráfico distinto a estos dos, en donde yo relacione uno con otra, una función con otra, la imagen de una función con la imagen de otra. Bien, fíjense que acá yo propuse f' en función de f. Acá, fíjense que en este gráfico el tiempo no está. O sea, la variable independiente de ambas funciones no aparece. Aparecen las dos variables dependientes, relacionadas entre sí. Es decir, estoy relacionando cómo cambia la derivada de una función en función de la función. Valga la redundancia. Entonces, acá, ¿qué punto le correspondría a este que acabo de darme cuenta? Que a tiempo cero la función vale 1 y la derivada vale 3. ¿Dónde marcarían eso en este diagrama? En 1, 3. En el 1, 3. Bien, o sea, cuando la función vale 1, la derivada vale 3. Entonces estaría acá. Bien. Ese punto, voy a cambiar de color, así no nos confundimos. Ese punto es el correspondiente a t igual a 0. Solamente que esta variable en este gráfico no aparece. ¿De acuerdo? Solamente estoy relacionando las imágenes de la función y de la derivada. Sigamos. ¿Qué otro punto me dirían? ¿Qué otro punto pueden ver? Quizás no exactamente, ¿no? A ver, yo hay uno que veo bastante claro. Ese no. En T1. ¿Cómo? En T1 puede ser. En T1. A ver, vamos a T1. Estamos en T1, ¿no? ¿Cuánto vale la función en T1? 3 aproximadamente. Bueno, un poquito más de cariño. 2,9 diría. 8. ¿Y F'? 1,2. 1,15. 1 más menos 1. Entonces, más o menos acá yo tendría que marcar cuando esta vale 2,9, más o menos por acá. ¿Eh? La derivada vale 1,15 aproximadamente. ¿No? Por acá. Esto es aproximado también. Estamos haciendo ojo. el 0,4 no podría ser un punto, aunque no toca ninguna de las funciones del 0 y el 4. Pero... Muy bien, qué buena vista matemática. Miren. Ahí. Voy a borrar esto, así no. Lo que dice su compañera, o lo que vio su compañera, fue lo siguiente. Fíjense, en este punto, en este valor de tiempo, que no sabemos cuál es, ¿bien? La función f vale 0. La imagen de f vale 0. ¿Bien? Y en ese punto de tiempo, que está más o menos por acá, ¿cuánto vale f'? 4. ¿Lo ven? No sabemos en qué tiempo se dio eso. No importa. Para lo que a nosotros nos interesa acá, que acá el tiempo no nos interesa la relación entre f y f', ese es un dato. Cuando f vale 0, f' vale 4. ¿Bien? Cuando f vale 0, f' vale 4. Perfecto, muy bien. Y tenemos una lineal. Tenemos 3 puntos, no sabemos si es una recta o si acá es un seno. ¿Qué otro más? A ver, búsquenme 2 puntos más.
Voy a borrar todo, así no nos confundimos. Para el 3 tengo 3,9 en la función, 3,8 y en la derivada tengo 0,3. Bien, entonces 3,8, que sería por acá, 0,3. Bien. Buscamos uno por acá. Ahí tienen uno re claro. El del 2. Sí, ¿No? bien. No sé si es 3,5 o 3, Y pero no, a ver, si ustedes agarran el 2 en tiempo, F le da 3,5, así que estamos por esta parte del gráfico. No me sirve, yo quiero uno acá en el medio. ¿Quién tiene que ser 2 para que el punto quede acá en el medio? El 0,5. Bueno, el 0,5, a ver, perfecto. 0,5 de tiempo. 0,5 de tiempo. La función. 0,3. Bueno, a ver, fíjense lo siguiente. Acá, en este punto que tampoco sabemos cuál es, de tiempo, no nos interesa eso, la función vale 2, ¿no? F vale 2. Para ese valor de tiempo, ¿cuánto vale F'? 2. 2 también, ¿no? O sea, cuando F vale 2, parece que F' también vale 2. O sea que yo estoy en el punto 2, 2. Bien. ¿Qué pasó ahí? A mí me parece una recta eso. Sí, ¿no? Está bastante parecido a una recta. De hecho, si ustedes empiezan a hacer este mismo proceso muchas veces, repetidas veces, van a ver que los puntos se van a empezar a alinear. ¿Sí? Y definitivamente les va a quedar una recta. ¿Sí? Yo acá mira, justo, les tracé la recta. Obviamente esta recta no necesariamente tiene este dominio, ¿eh? Yo le puse una recta para que vean que quedan alineados los puntos nada más. Y fíjense entonces que si esto fuera una recta, que lo es, hay una relación lineal entre la derivada y la función. Bien, fíjense que acá no aparece, repito, y voy a ser súper intenso con esto, acá no aparece la variable independiente, no aparece en X, no aparece T. Estoy viendo qué relación hay entre las imágenes que voy obteniendo de la derivada con las imágenes que obtengo para ese mismo X de la función. Y lo que veo es que la derivada, ¿sí? O sea, F', y la función original, en cada uno de esos puntos, guardan una relación lineal que la puedo expresar de esta manera, ¿no? O sea, la ley de esta recta sería 4 menos x, si esto fuera x, o sea, 4 menos f. ¿Sí? Si sacan la pendiente y todo, obtienen esto. ¿Sí? A ver, podríamos decir que y es 4 menos x, si lo pensamos en y en x, pero ahora no tenemos ese nombre en las variables. La variable y representa f' y la variable x representa f. Entonces la relación que obtuvimos es esta. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, yo lo que digo es, si esto fuera un proceso, no sé, químico, yo lo que puedo encontrar fácilmente, con solo, por ejemplo, en este caso, 5 mediciones, es que la derivada de la función que estoy midiendo, por ejemplo, no sé, la derivada de la concentración en función del tiempo, es 4 menos la concentración a cada tiempo. ¿Sí? Acá no figura el tiempo. Yo lo que estoy diciendo es, para los infinitos posibles tiempos que yo podría medir, ¿bien? Yo propongo, porque eso tampoco lo puedo asegurar, porque es parte de 5 mediciones, pero propongo que la derivada es 4, la puedo pensar como 4 menos la concentración en cada tiempo. Entonces, fíjense que yo a partir de conocer estas funciones puedo llegar, bien, a partir de estas funciones de conocer f y f', puedo llegar a proponer esto, ¿no? La relación que existe entre la derivada y la función. Ahora, si yo conozco esto,
Si yo digo, listo, mi modelo es este que estoy planteando acá, que la derivada primera es 4 menos la función en cada momento. ¿Puedo encontrar la ley de f? ¿Existe alguna manera de que yo, conociendo este dato, puedo decir, entonces f claramente, en función del tiempo, es, no sé, t cuadrado menos 4t a la 7 más pi, no sé, cualquiera. Una ley específica para f que es la que me permite obtener este comportamiento. ¿Bien? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Hay una sola? ¿Bien? ¿Habrá una sola función f que cumple esto o hay un montón? A eso se dedican las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Acá lo que estamos planteando, fíjense, no es ni una función f ni su derivada. Bien, no estamos planteando un modelo matemático en el que decimos, la concentración en el tiempo cambia así, o la derivada en el tiempo cambia así. Lo que estamos planteando es una relación entre una función y su derivada. ¿Bien? ¿Cómo se comporta la derivada de una función cuando la función se comporta de una cierta manera? Entonces, lo que nos va a interesar ahora es ver si, conociendo estos datos, podemos llegar a saber quién es f y quién es f'. ¿Cuál es la ley de f y, por tanto, derivando la ley de f'? O viceversa. ¿Cuál es la ley de f' e integrando cuál es la ley de f? ¿Bien? ¿Por qué? Porque imagínense lo siguiente. Supónganse que esto está representando el cambio de una concentración de algo. Pero esta escala es el tiempo en siglos. Ya dijimos, esto no lo voy a poder medir, porque no voy a estar haciendo puntos durante 4,5 siglos para pedir esta f, y tampoco esta f'. Ahora, quizás yo consigo un cierto número de datos, ¿bien?, que relacionen f' con f, pero que no estén tan distantes en el tiempo. En vez de tomar, no sé, puntos que recorran los 5 siglos, tomo 5 puntitos juntitos acá. ¿Bien? Pero veo, ya esos 5 puntos me sirven, que estarían, por ejemplo, ahí, me sirven para darme cuenta de que las dos funciones se relacionan con este modelo. Entonces, quizás resolviendo esto, si tengo la posibilidad de llegar a decir quién es f o quién es f', podría encontrar esta f y puedo predecir qué va a pasar con eso a lo largo del tiempo sin necesidad de medir 5 siglos, solamente midiendo estos puntitos de acá. Bien, esa es la magia, no es magia, es matemática, de las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Hay veces que sí podemos encontrar las funciones como modelo. Podemos medir o saber o proponer una f o proponer una f' que se ajuste bastante bien o que describa bien los datos experimentales, que son básicamente la realidad, ¿no? Ahora, hay veces que no podemos. Y en esas veces, que son muchas, les diría que son la mayoría, recurrimos a las ecuaciones diferenciales. Ahora, lo que necesitamos es una metodología medianamente aceptable y confiable para, conociendo este modelo, esta relación entre una derivada y su función, poder llegar a la o las posibles funciones f. ¿Bien? Hacia eso vamos. ¿Más o menos fui claro? ¿Quedó claro cuál es el problema que nos planteamos? Sí, una pregunta. La gráfica de la comparación de f y su derivada siempre va a quedar como una gráfica un poco más simple, ¿no? Ya que sí No. podemos... Olvídense de eso. No siempre va a quedar... A ver, hay veces, de hecho, ese es un problema. Acá tenemos un caso que ni siquiera este es el más simple de todos, ¿eh? Hay casos más simples todavía. Hay veces que quedan relativamente sencillos, hay veces que quedan no tan sencillos, pero se puede, y hay veces que es un horror, ¿bien? Y no se puede. De hecho, lo que vamos a ver acá son algunas técnicas para resolver algunas ecuaciones diferenciales que pueden resolver algunos problemas a los que se van a enfrentar ustedes. Va a haber otros que no. Se van a enfrentar algunos que no van a poder resolver porque no saben cómo y van a tener que estudiar cómo se hace. Eso pasa en la investigación. O hay veces que van a encontrarse con problemas que no se pueden resolver, bien, que no tienen solución. Y bueno, también pasa.
Pero hay muchos que sí. ¿Bien? De hecho, a eso voy. Lo que les voy a plantear acá son algunos problemas que vamos a intentar resolver durante esta temática y que se pueden resolver con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos un objeto ahí suspendido en el aire quieto y lo soltamos. Sabemos que cae. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo cambia la altura del objeto en función del tiempo? ¿Cae a una velocidad constante? Es decir, a medida que va pasando el tiempo, recorre la misma cantidad de metros. O sea, no sé, 4 metros en un segundo, 8 en 2, 2 en 3 y así. ¿Está acelerado? Cada vez recorre más en la misma cantidad de tiempo. ¿Está frenado? Cada vez recorre menos en la misma cantidad de tiempo. No sé. Bien. Otro ejemplo. Yo tengo este resorte que está ahí quietito. Lo estiro. Bien. Y ahora quiero describir cómo se mueve este objeto con el resorte. Es decir, hasta dónde se aleja, hasta dónde llega acá, hasta dónde llega acá, hasta dónde se va a ir achicando, ¿no? Siempre va a oscilar infinitamente desde un mismo punto máximo a un mismo punto mínimo. O, por ejemplo, tengo este cultivo de bacterias, ¿no? Y acá agrego una bacteria, no sé, siembro 1 o 10 bacterias en un cultivo que no tiene bacterias, pero tiene mucho alimento. ¿Cómo va a cambiar la cantidad de bacterias o la masa de bacterias? Va a haber cada vez más, seguro, pero eso va a crecer linealmente, va a crecer muy rápido al principio, después se va a frenar, va a crecer bastante lento y después va a crecer más rápido, más rápido, más rápido. ¿Bien? Esos problemas son problemas que vamos a poder resolver con ecuaciones diferenciales. Y se los muestro muy rápidamente. ¿Bien? En breve empezamos a ver cómo resolvemos esos problemas. Entonces acá lo que tienen un poco es un resumen de todo esto que estuvimos hablando. Hasta ahora, cuando ustedes empezaron Matemática 1, nosotros les planteamos que las funciones las íbamos a usar como modelos matemáticos, ¿no? Como una estrategia que tenemos para, a partir del lenguaje matemático y de los entes matemáticos, como son las funciones, describir de una manera adecuada, quizás siempre cometiendo un error o no, pero por lo general sí, describir un fenómeno, un ente de la realidad. Ahora, hasta ahora cuando le planteábamos las funciones se las dábamos nosotros, le decíamos, bueno, la función que describe la masa en función del tiempo es esta, la temperatura en función del tiempo es tal. En todo caso, empezamos a decirles, bueno, no sabemos la función, pero sabemos la derivada. No sabemos la función, pero sabemos una primitiva. ¿Bien? Pero siempre una función apareció que nosotros se las presentábamos, ¿no? Vimos también que la realidad es dinámica, es decir, que cambia en función del tiempo, que hay procesos de cambio. Y esos procesos de cambio podemos analizarlos con las funciones como modelo y recurriendo también al cálculo, ¿no? Ya sea diferencial e integral, midiendo derivadas, midiendo cambios, bien, usando integrales definidas. Pero siempre fíjense que esas, o al menos hasta ahora, esos abordajes los hicimos sobre la función conocida. Ahora, lo que vamos a ver es que nosotros podemos plantear modelos sin recurrir a las funciones en primer lugar. No les vamos a plantear cuáles son las funciones que describen los comportamientos. Ese va a ser el fin. Nosotros vamos a generar, bien, o a encontrar esas posibles funciones que describan la realidad. No va a ser un dato. ¿Y cómo hacemos eso? Mezclando un poco lo que dice el cálculo diferencial y el cálculo integral en las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? O sea que nosotros ahora el modelo que vamos a plantear no va a ser directamente la función. No le vamos a decir la masa cambia así, la distancia cambia así, o la temperatura cambia así, en función del tiempo. Quizás lo que vamos a poder plantear es la relación entre esas magnitudes y sus derivadas, y a partir de ahí, a partir de ese modelo que está dado por esta ecuación diferencial, por ejemplo la que obtuvimos antes, ¿no? F' igual a 4 menos F, a partir de ahí, resolviendo esas ecuaciones diferenciales, llegar, quizás, a veces, a las escalares. ¿Bien? Eso es un poco lo que quería contarles. Entonces, volvemos a esto. Empecemos con esta. Siempre lo que nosotros vamos a necesitar va a ser algún dato conocido, ¿sí? Y un dato me refiero a no solo un número,
¿bien? Sino también quizás a un modelo conocido, por ejemplo, un modelo físico conocido. Acá, sobre este cuerpo que está ahí suspendido. Físicamente sabemos que lo único que está actuando sobre ese cuerpo, ¿qué es? La gravedad. La gravedad. ¿Eso que generaba? Pues la gravedad es una aceleración, ¿no? Genera una caída con una cierta velocidad. Si lo suelto. Pero si lo tengo ahí quietito, Una fuerza. una fuerza, ¿bien? Segunda ley de Newton, básicamente, tenemos una fuerza ahí. Entonces, esa fuerza va a ser masa por aceleración, o sea, masa por la gravedad, la masa del objeto por la gravedad actuante. ¿Cómo se llamaba esa fuerza? Peso. Peso, ¿bien? Entonces, este objeto va a tener un cierto peso, va a sufrir una fuerza que lo va a tender, llevar hacia abajo, que va a ser el peso. ¿Bien? Entonces, básicamente yo lo que puedo conocer de ese objeto en su caída va a ser su aceleración, ¿no? Este peso va a hacer que caiga y va a caer siguiendo la aceleración de la gravedad. Supongamos que no hay roce ni nada que lo complique. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir que la aceleración que va a sufrir ese objeto en cualquier momento va a ser la de la gravedad. La gravedad obviamente cambia con la distancia, es decir, no va a ser exactamente 9,8 en todo su recorrido, pero cambia muy poquito al punto que lo tomamos como una constante. Entonces, este es un dato que sabemos de ese objeto en el contexto físico que conocemos. Y a mí lo que me está preguntando es la altura, ¿no? O sea, ¿cuál es la altura del objeto en función del tiempo? O sea, mi incógnita ahí sería la función h de t, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona esto que me están preguntando con este dato que tengo? ¿Ven alguna relación? Sí, que la caída va a estar medida en metros sobre segundo al cuadrado, entonces cada ciertos segundos va a tener una cierta caída. Bien, pero ¿cómo yo podría usar este dato, conociendo la aceleración del cuerpo, para encontrar h? ¿No Hay que podrías integrar. con la velocidad que tiene en cada momento? Bien, ¿y cómo relaciono esto con la velocidad? Integro. Es la derivada segunda, tengo que integrar para tener la derivada. Bien, perfecto, genial, a eso voy. O sea, yo podría decir, bueno, la aceleración es 9,8, genial. Ahora, esta aceleración yo la puedo pensar como la derivada de la velocidad del cuerpo, ¿no? O más aún, lo puedo pensar como la derivada segunda de la altura, que sería su posición. Entonces, este dato que me está dando acá, yo lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? La derivada segunda de la altura es 9,8 para cualquier tiempo. Es constante e igual a 9,8. Entonces, básicamente, yo conozco esto y digo, a ver, si yo sé que la derivada segunda de h es 9,8, ¿quién es h? ¿Tengo alguna metodología para poder encontrar la o las posibles funciones h cuya derivada segunda sea siempre exactamente igual a 9,8? O sea, una constante igual a 9,8. Y sí, muy bien, como han dicho antes, puedo integrar, ¿no? Puedo ir integrando y viendo qué obtengo. Pero fíjense que lo que obtengo acá es una ecuación diferencial. Y ahora vamos a preguntarnos por qué. ¿Qué es? O sea, esto ya les adelanto que es una ecuación diferencial. ¿Bien? Todo eso que acabo de hacer está ahí escrito. Bien. Lo mismo, ese mismo planteo, me fijo, bueno, en la física, a ver qué cosas tengo, ¿eh? También lo puedo plantear para los otros dos problemas. Por ejemplo, ustedes, esto lo voy a pasar rápido, ¿no? La ley de Hooke, ¿se acuerdan que la vimos para trabajo? Decía que la fuerza a la que está sometido un cuerpo unido a un resorte era directamente proporcional a cuánto lo estirábamos de la posición de equilibrio. Bien, que yo lo escribí acá. Esa sería la ley de Hooke, ¿no? Este es un dato teórico que yo conozco y creo, ¿no? Básicamente se supone que está verificado científicamente. Sabemos que esta es la ley de Hooke. Entonces me dicen, bueno, ¿eso qué me importa para ahora? Para saber esto. O sea, yo lo que estoy queriendo ver es dónde voy a encontrar el resorte en cada tiempo. Perdón, el cuerpo en cada tiempo.
cuando lo suelte. Ahora, yo digo, bueno, pero si me planteo, si me paro en un paradigma newtoniano, la fuerza, sabemos que lo podemos pensar como masa por aceleración. Masa que es una constante por aceleración. Eso sí va a cambiar en el tiempo, ¿no? Quizás a veces va a estar más acelerado el cuerpo y a veces menos. Entonces ahí transformé la ley de Hooke a esto. Pero ya vimos que la aceleración es la derivada segunda de la posición, ¿no? Entonces esta A yo la puedo pensar como x segunda. Entonces fíjense que tengo esta ecuación que relaciona x segunda con x. Es decir, me relaciona las imágenes de la posición en cada tiempo con las imágenes de su derivada segunda tiempo a tiempo. Muy parecido a lo que hicimos antes con las funciones f y f', ¿no? Tengo una igualdad que acá el tiempo no aparece directamente. Simplemente esta ecuación relaciona las imágenes de una función con las imágenes de su derivada segunda. En mi caso son constantes. ¿Bien? Entonces acá también apareció una ecuación diferencial. Yo lo que tendría que hacer es encontrar cuáles son las x posibles en donde esto vale, ¿no? Pero bueno, no sabemos hacerlo. Y acá, en el caso del cultivo bacteriano, otro planteo, ¿bien? Que se conoce, es un planteo, digamos, científico que se considera adecuado, es que la velocidad a la que crecen las bacterias es directamente proporcional a cuántas bacterias hay. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque las bacterias, ustedes sabrán, se dividen por duplicación, ¿no? No es que hay una reproducción sexual con dos individuos, bla, bla, bla. Es una misma bacteria que se divide en dos y genera dos bacterias hijas, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más bacterias haya, más rápidamente va a crecer la población, ¿bien? Porque hay más bacterias para poder dividirse en dos. Entonces, se plantea esta ecuación. La velocidad en la que crece el cultivo es directamente proporcional a cuántas bacterias hay, tiempo a tiempo. O sea, si en un cierto momento hay tantas bacterias, no sé, 100 millones, la velocidad va a ser un número. Si hay 300 millones, la velocidad va a ser el triple. Esa sería la idea. Pero, si lo veo así, ¿bien? Esta velocidad yo la puedo pensar como la derivada de la población. Entonces vuelve a pasarme lo mismo. Tengo una relación entre las imágenes de una función con las imágenes de su derivada. Acá aparece otra ecuación diferencial. Lo que no puedo hacer hasta ahora, bien, o no conozco, o no me es tan fácil al menos, es resolver esto, es decir, encontrar quién es la función p que se relaciona así con su derivada. ¿Bien? No lo sabemos, pero bueno, no importa, a eso vamos ahora. Entonces, acá aparecieron estas ecuaciones diferenciales. Díganme ustedes, ¿qué ven en las ecuaciones diferenciales? En todas estas, ustedes pueden decirme, ah, listo, esto tiene que estar sí o sí para que yo considere que esto es una ecuación diferencial. Hay dos propiedades o características imprescindibles. El tiempo y la derivada. No, el tiempo no necesariamente, ¿eh? Acá yo usé estos tres ejemplos que dependen del tiempo, pero podría pasar que que represente otra magnitud, no solamente tiempo, y además, yo acá lo estoy poniendo en un problema físico o biológico o lo que sea. Podemos tener ecuaciones diferenciales intramatemáticas que no representen nada, de hecho, si queremos, no representen nada afuera, ¿no? Pero piénsenlo desde lo matemático, sí. ¿Una constante? Una constante. Bueno, acá aparecieron dos, acá apareció una, acá apareció este 9,8. No siempre va a aparecer una constante. Hay derivadas. Hay derivadas, perfecto. Eso es fundamental, ¿no? Acá lo que tenemos es que aparecen derivadas de una función. Tenemos acá la derivada segunda, acá tenemos la función sin derivar y la derivada segunda, acá tenemos la función sin derivar y su derivada primera. Esa es una condición. En una ecuación diferencial, tienen que aparecer derivadas. Fíjense el nombre, ecuación diferencial. ¿Cuál palabra me está indicando que va a aparecer derivadas? Diferencial. Diferencial. Y me falta la otra, ecuación. ¿Qué significa? Una igualdad. Bien. La palabra ecuación siempre, ¿se acuerdan? Indica que existe una igualdad. Entonces, cuando yo tengo una ecuación diferencial, lo que va a aparecer siempre es una igualdad, una relación de igualdad entre alguna función y sus derivadas. ¿Bien?
Fíjense, acá entre una función y su derivada segunda, acá entre una función y su derivada primera. Acá no aparece la función sin derivar, simplemente me está diciendo que la derivada segunda es un número. Perfecto. Hay una igualdad y aparecen las derivadas de mi función que estoy buscando. Eso es una ecuación diferencial. ¿Bien? Esta es su definición y fíjense que es muy sencilla con lo que acabamos de decir. Es una ecuación cuya incógnita es una función. Es decir, si nosotros resolvemos esas ecuaciones diferenciales que planteamos recién, lo que tendríamos que buscar es una función. Esa sería nuestra solución, nuestra respuesta. Sería una función, o más de una, no sabemos, ¿bien? Pero la incógnita ahora no es un número. No es que cuando yo resuelva todo eso me va a decir, x igual a 4, como hacíamos antes. Ahora, esa x, esa incógnita, no le voy a decir x porque no siempre se va a llamar x, esa incógnita ahora va a ser una función matemática. Por ejemplo, listo, la función es seno de 3x más 2. ¿Bien? Y es una ecuación, aparece una igualdad. Y además, en esa igualdad, no solo aparece esta función incógnita, sino que también tienen que intervenir al menos una de sus derivadas. ¿Bien? Puede haber más, como vimos. A veces aquí estaba solo la derivada segunda, a veces estaba la función y la derivada segunda, a veces la función y la derivada primera. Puede darse el caso que esté la función, la derivada primera y la segunda. Puede darse el caso que esté la función, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y así hasta la derivada 77. Ningún problema. ¿Bien? Mientras haya una igualdad y al menos una derivada de las funciones incógnitas, estamos frente a una ecuación diferencial. Bien. Obviamente, si algo no les va cerrando o dudas, vayan parándome, ¿eh? Esto es medio una bola de nieve, ¿sí? Entonces, voy a empezar a trabajar con ustedes y vamos a resolver la primera que planteamos. Va a ser la primera ecuación diferencial que resolvamos para muchos de ustedes. Quizás quienes ya recursaron la materia, no. Pero para quienes las ven por primera vez, esa va a ser su primera ecuación diferencial. Pueden ir a decirle a su abuela orgullosamente, resolví una ecuación diferencial. La abuela lo va a mirar con cara de, no tengo idea qué es eso, ni me interesa. Bien, entonces, tenemos esa ecuación diferencial ahí, sabemos qué es, porque hay una igualdad, aparece al menos una derivada de nuestra función incógnita, que es h. O sea, cuando resolvamos eso, tendremos que encontrar la o las funciones h, ¿bien?, que cumplan esa condición, que su derivada segunda sea la constante 9,8. Entonces, ¿qué estrategia usarían? Integro. Integrar, ¿bien? Si ustedes Integro. muy bien. Si ustedes conocen la derivada segunda, pueden integrar. Dicen, bueno, así voy, si conozco la derivada segunda, voy a buscar una primitiva. ¿Y primitiva de la derivada segunda cuál es? Una. La función. No, No, perdón. no La primitiva de la derivada segunda es la velocidad y la primitiva de la velocidad sería la función que es lo que estamos buscando. Perfecto. O sea, nuestra h en definitiva sería la primitiva de la primitiva, ¿no? O sea, debería buscar una primitiva de h segunda, que sería h', y a partir de h' busco primitivas y voy a encontrar h. Ahora, ya sabemos, y ya con eso sabemos que cuántas h vamos a encontrar. Infinitas, porque es la... Ya sabemos que cada vez que buscamos primitivas aparecen infinitas soluciones. Así que ya acá sabemos que una h no va a existir. Van a existir un montón. ¿Bien? Ya lo tenemos en claro. Bien. Vamos. H es nuestra función incógnita. Entonces, lo que voy a hacer primero es buscar la integral definida para encontrar h', ¿no? Las primitivas de esta función. Miren lo que hago. Lo que puedo hacer, como en toda igualdad, es, si hago la misma operación de un lado y de otro de la igualdad, esa igualdad se mantiene. ¿Bien? Es lo que acabo de hacer. Voy a integrar, buscar la integral indefinida en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Sí? La integral indefinida en el lado izquierdo, ¿qué me va a dar esto como resultado? ¿Cuál es la integral indefinida de h', dijimos? Perdón, de h segunda. H'. H'. H', ¿bien?
Y ahora lo único que me falta hacer es encontrar la integral indefinida de 9,8, que ya deben estar así con los integrales. ¿Cuál es? 9,8t más c. 9,8t más c. Muy bien. ¿De acuerdo? Acá aparece esta constante de integración, que es lo que me da la idea de que hay infinitas, ¿no? También ustedes dirían, ¿y por qué no aparece en la otra? Bien, también debería aparecer en la otra. Bien, de hecho, esto lo voy a hacer una sola vez. Pero acá yo podría decir, sería h' de t más c1, ¿no? Y acá sería más c2. Estas dos constantes no necesariamente son iguales. Ahora, esta constante, si yo la paso para este lado, me quedaría una resta de constante, que eso me va a dar una constante. O sea, yo esto lo podría, estas dos constantes, resumir en una sola, que le pongo c. ¿Bien? Pero ambas integrales indefinidas deberían darme constantes. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo asegurar que si la derivada segunda de mi función incógnita es 9,8, la derivada de mi función incógnita, o sea, h', siempre va a tener esta forma. ¿Sí? Siempre va a ser este tipo de funciones. ¿Qué tipo de función es esta? Una lineal. Una lineal. Bien, fíjense, tiene constante por t más constante. O sea, con respecto a la variable independiente, es lineal. Entonces yo podría asegurar, por ejemplo, a partir de esto, que no conozco quién es h, no sé quién es mi función incógnita todavía, pero ya puedo asegurar que su derivada va a ser lineal. Bien, ya tenemos un dato importante. Bien, eso lo tienen ahí. Más prolijo. Y ahora dijimos, para encontrar h, tenemos que volver a integrar. A ver, ¿cuál es esa? Esto lo voy a hacer rápido, ¿no? La primera parte me va a dar h de t, como veníamos diciendo. ¿Cuál es la integral indefinida de esto? Porque acá meten la pata muchas veces. T a la 10,8. T a la 10,8. No, ojo, porque eso sería si esto fuera una potencia. Pero acá es 9,8 por t. Se usa una especie de integración, por ejemplo, integración por parte. Tengo la No. derivada y tengo... Pero no. Como hay una suma, se puede hacer la integral de 9,8t Sí. más la integral de c. Bien, eso lo podemos hacer. Acá tenemos una suma, ¿no? O sea, la integral de esta Y suma. 9,8 no lo podés sacar afuera como una constante. Como estás Perfecto. multiplicando. O sea, yo eso lo puedo, si quieren, resumir así, si quieren. Divido más la integral de c. ¿No? Aplico propiedades de la integral, puedo separar eso en dos, ¿no? La integral de 9,8t más la integral de c. Y la integral de 9,8t, ese 9,8 como es una constante, puede pasar por fuera de la integral. Bien. Ahora sí. ¿Cuál es la...? T a la 2 sobre 2. Bien, sería 9,8 por t al cuadrado sobre 2 Más C por T, más c por t más C. O más K. más otra c, ¿no? Aparece otra c porque acá estoy resolviendo integrales indefinidas. Acá aporta otra constante indeterminada. Ustedes pueden decir, aparecen dos, una de esta y una de esta. Sí, pero les puedo sumar y aparece una sola, ¿no? Ahora, no puedo sumarla con esta porque esta está multiplicando a t, entonces ya ahí no tengo la posibilidad de sumar. O sea, no puedo sumar 3t más 4. ¿Bien? Son términos que... Y para no confundirnos, nos podríamos ponerle otra letra, tipo que es otra constante. Sí, eso. Total libertad. Bien, ustedes acá le pueden poner la letra que quieran. Yo le voy a poner A en honor a mi nombre. Bien, lo importante es que ustedes sepan que C y A son dos constantes y además que son distintas, ¿bien? Porque esta C proviene de la primera integración. O sea, esta C puede tener un cierto valor. Y después esta A viene de la segunda integración.
Entonces esta puede ser distinta de C. O sea, C puede valer 7 y A puede valer menos raíz de 2. No hay ningún problema. ¿Bien? Entonces ahí aparecen dos constantes. Bueno, todo eso que acabo de hacer lo tienen ahí resuelto. Este 4,9 sale de hacer 9,8 dividido 2. A ver, 9,8 dividido 2 me da 4,9. Entonces ahí tenemos en definitiva h. Miren qué bonito. Resolvimos nuestra ecuación diferencial. Así de simple. Lo que hicimos ahí fue decir, listo. Si yo sé que mi derivada segunda tiene que ser exactamente 9,8, una constante en 9,8, integro una vez y puedo saber cómo tienen que ser las derivadas de h. Y si integro otra vez, puedo saber cómo va a ser h, ¿no? ¿Qué forma tiene que tener esa h? Que ahí tenemos infinitas, ¿no? H, como habíamos planteado, que es la primitiva de una primitiva, era obvio que iba a haber infinitas funciones. ¿Qué tipo de funciones son h? Cuadrática. Son cuadráticas. ¿Cuántas h encontramos? Infinitas. Ahora, todas las posibles funciones h, o sea, todas las funciones son solución de esa ecuación diferencial. ¿Cualquier función? No, cualquiera no. No. ¿Cuáles? ¿Cómo lo dirían en palabras? No, obviamente tienen ahí la fórmula, pero ¿cómo describirían esas funciones en palabras? ¿No sería la que al derivarla 2 veces nos dé 9,8? Bien, eso sería definirlas a partir de la ecuación diferencial. Ahora, si ya resolvimos y podemos encontrar esto, ¿cómo podemos describirlas en palabras? Esto lo hago también porque a veces pasa al revés. Les damos eso en palabras y ustedes tienen que ver si estaba bien o no. Entonces, ya que está, practicamos. ¿Podrías repetir la pregunta? Porque capaz que no la entendí. Sí, o sea, acá tenemos una familia de funciones, ¿no? Encontramos infinitas funciones que son la solución de esta ecuación diferencial. Sí. ¿Cómo podríamos decirlas en palabras, por ejemplo? A ver, acá, para hacer un ejemplo, para h' yo diría, toda esta familia de funciones son todas lineales con pendiente 9,8, por ejemplo. Esa sería una forma de describir esa familia. ¿Cómo describirían esta familia? Es un arco de parábola. Son O puede todos ser una polinomios de parábola. grado 2. ¿Cómo? Son todos polinomios de grado 2 en este Son caso. todos polinomios de grado 2. Bien. ¿Cualquier polinomio de grado 2 va a ser solución de la ecuación diferencial? No. No. ¿Qué tienen que tener? Las ramificaciones hacia arriba. Bien. ¿Cualquier polinomio de grado 2 con ramas hacia arriba va a ser solución? No, con a igual a 4,9. Bien. ¿Cualquier polinomio de grado 2 con a igual a 4,9 va a ser solución? No, al cual derives te dé 9,8t más e. Bueno, pero no vuelvan a eso. Ustedes me la vuelven a definir con esto, ¿no? Pero yo quiero que esto me lo describan en palabras. Hasta ahora llegamos que son polinomios de grado 2 con a igual a 4,9. Ahí vamos perfecto. ¿Todos esos son? Sí. Esa es la forma de decirlo. Fíjense que son todos los polinomios con a igual a 4,9. B y C pueden ser cualquier valor. Bien, porque B es la primera constante, que puede tomar cualquier valor, es una constante indeterminada, y C también. Entonces yo tranquilamente podría decir que las soluciones, todas, la familia de soluciones de esta ecuación diferencial, son los polinomios de grado 2 con a igual a 4,9. Perfecto. Si ustedes me dicen, son todos los polinomios de grado 2, yo le diría no. Hay algunos que no. Si la a no es 4,9 y la a es menos 7, no. Ustedes me podrían decir, son todos los polinomios de grado 2 con ramas hacia arriba. No. Porque pueden tener una a positiva, pero distinta a 4,9. Ahora, si ustedes me dicen, son todos los polinomios de grado 2 con a exactamente igual a 4,9, no me importan b y c, yo les digo perfecto. Está bien. ¿Bien? Entonces, acá lo que encontramos es una familia de funciones.
Miren, ahí les grafiqué varias que cumplen esa condición. O sea, todas estas que les grafiqué acá, estas 4 funciones, las hice con t mayor a 0, ¿no? Por lógicas, razones físicas. Todas estas funciones cumplen esta estructura algebraica. Por lo tanto, su derivada segunda es 9,8, o sea, son todas soluciones de esta ecuación diferencial. Ahora, fíjense que, si yo vuelvo, a ver... No sé qué. ¿No podemos como restringir eso por el contexto del problema? O sea, no... Por supuesto. A ver, pero no sé qué estoy haciendo. Acá va el GIF del perrito. Bueno, volvemos a esto. O sea, este es nuestro problema. Entonces, sabemos esto, sabemos que la aceleración es 9,8, de ahí partimos para resolver toda la ecuación diferencial. ¿Qué otro dato sabemos de este cuerpo? Además de que la aceleración era 9,8 y constante. que va a ir para abajo. Bien, que va para abajo. En nuestro, acá fíjense que les presenta un eje, ¿no? Un eje H, un eje de alturas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo esperarían qué pasa con este H a medida que pasa el tiempo? ¿Va a crecer o va a decrecer? Crece. Crece, ¿no? ¿Y en qué número comienza? En 0. En 0. O sea, va a empezar en la altura 0 y va a ser cada vez más grande esa altura. O sea que h en 0 es 0. Bien, H en 0 en 0. Eso es un dato que ahora podemos obtener. Y además, H va a ser creciente, ¿no? Otra cosa que conocemos. ¿Qué otro dato tenemos? A ver, ese no es tan fácil de ver. Nosotros empezamos de este cuerpo suspendido, quietito ahí, ¿bien? Y después lo vamos a soltar. Pero eso, o sea, tenemos estos dos datos, tenemos la aceleración, ¿no? Que es 9,8. La derivada inicial es 0. Bien, perfecto. Y ese dato también lo tenemos. Como empieza quieto, ¿sí? Entonces, como está quietito ahí, lo soltamos y se va a empezar a mover, pero inicialmente su velocidad va a ser 0 también. La velocidad de movimiento. Obviamente esa velocidad después va a crecer también, pero por ahora, inicialmente va a ser 0. Miren todos los datos que conocemos. Entonces, fíjense acá. ¿Alguna de estas 4 funciones podemos descartar? Todas son soluciones de la EDO, ¿eh? Pero ¿hay alguna que podemos descartar? Las La que rosa empiezan es positivas. la La violeta y la azul. Bien, la violeta y la azul la podemos descartar. ¿Por qué? A ver, la violeta empieza en H3. ¿No? Ya sabemos que eso no puede ser. Sabemos que empezaba en 0, por lo que conocíamos de nuestra pelotita. Entonces, esta se va. Además, no solo por eso. Fíjense que el comportamiento que tiene es raro. Es como que la altura decrece, dijimos que eso no podía ser, la altura tenía que crecer según nuestro eje, y después crece. Raro. Así no se comportan las cosas cayendo. Lo mismo con la azul, ¿no? Y la naranja también, porque si fuera la naranja tendría velocidad inicial, pero tendría que ser la rosa porque en 0 tiene la tangente horizontal, o sea que la derivada es 0. Bien, perfecto, excelente análisis. A ver, estas dos cumplen la condición de que la altura inicial es 0 y que son crecientes. Hasta ahí vamos perfecto. O sea, cualquiera de esas dos podría ser. Si nos ponemos quisquillosos, inicialmente la velocidad tendría que ser 0, por lo que dijimos antes. O sea, la pendiente de la recta tangente debería ser 0. En esta, en la naranja, no, eso no pasa, ¿no? Mientras que en la rosa parece que sí. Parece que inicialmente la pendiente de la recta tangente parece ser horizontal. O sea, esta la podemos descartar y esta la ponemos en duda. Es la que más nos cierra, pero no sabemos. Ahora, a lo que voy con esto es que fíjense que nosotros partimos de este dato que conocíamos y encontramos una familia de posibles funciones. Ahora, aún así, sabemos que muchas, de hecho que infinitas menos una, de estas no van a ser la correcta. ¿Bien? Disculpe, profe, ¿por Sí. qué se tachó la marrón? ¿Cuál La es que la parte de 0. Porque, fíjense que si yo veo la pendiente de la recta tangente en 0, que sería su velocidad inicial, no es 0 como, a ver, nuestro dato, uno de nuestros datos que dedujimos es que la derivada de esa función en 0 tiene que ser 0. O sea que a tiempo 0, la pendiente de la recta tangente, la gráfica de la función, debería ser horizontal. ¿Bien?
Esta no lo es. Claramente en 0 la pendiente, tenemos esta recta tangente más o menos así, que tiene una pendiente positiva. No es nula a ojo desde ya. Con la rosa no sabemos, no estamos seguros. Pero podría ser que a tiempo 0 la pendiente de la recta tangente sea horizontal. No sabemos. Por eso le puse un signo de pregunta, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Entonces, lo que les decía es, encontramos una familia, pero no todas las integrantes de esa familia son las que estamos buscando. Todas estas cumplen esto, pero no necesariamente son las que estamos buscando para nuestro problema. ¿Bien? Entonces, volvemos acá. Voy a borrar todo esto. Entonces, volvemos a nuestro problema. Sabemos que si esta es nuestra ecuación diferencial, necesariamente h tiene que tener esta forma, un polinomio de grado 2 con a igual a 4,9. Ahora, con los datos extra que tenemos, vamos a tener que calcular cuál de todos esos polinomios es el que nos interesa. Veamos cómo. Sabemos que a tiempo 0, ¿sí? Cuando t vale 0, la altura vale 0. Es un dato que tenemos, que vemos de nuestro problema. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo 0 en esta ley. ¿Sí? O sea, t reemplazo por 0. Me queda 4,9 por 0 al cuadrado, más c por 0, más c2. Eso me da c2. Y yo sé que la altura inicial es 0. ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Que C2 es 0. Bien, que para que cumpla esta condición, que es una condición impuesta por mi problema, necesariamente, como h en 0 en el modelo genérico me da como resultado C2, necesariamente C2 tiene que ser 0. Si C2 no fuera 0, C2 vale, no sé, 7, que puede, pero si fuese ese caso, no cumpliría esta condición. ¿Bien? Es decir, yo no podría dibujar acá o no podría pensar a mi objetito en la altura 0 cuando comienza a caer. La debería dibujar en 7, por ejemplo. Pero en mi caso, que empieza en 0, entonces, para que eso suceda, C2 sí o sí tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo, de estas infinitas h's que tengo acá, puedo restringir. Bien, voy a ponerle h asterisco, porque no es lo mismo. Puedo restringir estas infinitas h's a estas, que serían, ¿cómo las describirían en palabras? A ver, practiquemos. Estas dijimos que son todos polinomios de grado 2 con a igual a 4,9. ¿Cómo serían estas h's asterisco? Sería cualquier polinomio de grado 2 con a igual a 4,9, donde c sea una constante distinta de 0, multiplique a t, y bueno, en realidad no sabemos, pero que la c, que el valor, ahí no me sale, la variable independiente, no, el término independiente. El término independiente sea igual a 0. Bien, perfecto. Con esta c no nos metamos porque no sabemos nada de esta c. ¿Bien? Pero nosotros sabemos que a tiene que ser 4,9 y que el término independiente tiene que ser 0. Entonces, repito, conociendo esta ecuación diferencial, llegamos a que sus soluciones son polinomios de grado 2 con a igual a 4,9. Punto. Ahora, si a eso le incorporamos la condición inicial de nuestro problema, o sea, sabemos que inicialmente la altura nos tiene que dar 0, restringimos estas h's a estas h's asterisco, que son polinomios de grado 2 con a igual a 4,9 y su término independiente igual a 0. Fíjense que las h asterisco están dentro de la familia h. ¿Sí? Son casos particulares. Ahora, ¿cuántas h asteriscos tengo? ¿Cuántas posibles h asteriscos hay? Infinitas. Sigue habiendo infinitas. Menos infinitas que antes, pero siguen habiendo infinitas. ¿Bien? Vamos con la otra condición que vimos. Nosotros dijimos, la derivada de h en 0 tiene que darnos 0. Ahí tenemos otra condición distinta. ¿Bien? Que sería que viene no de la posición inicial de
de esa partícula, sino que viene del hecho de que está quieto inicialmente. Es otra observación distinta e independiente de la anterior. Entonces, ¿cómo podría ser para imponer esta condición? ¿Qué harían ustedes para ver qué cosa, o si hay alguna restricción de estas h asteriscos relacionadas con que la derivada en cero tiene que ser cero? Derivo y reemplazo. Derivo y reemplazo, perfecto. Entonces, puedo derivar h o h asterisco, no importa. Si hacen eso, bueno, miren, ahí hay un error. Si yo derivo h, ¿cuál es la derivada de h? 10,8. No, 10,8 por t más c. no 10,8. Más t. 9,8. 9,8 t más c. Que esta ya la conocíamos, ¿se acuerdan? Era la h' que encontramos al hacer la primera integral, ¿no? Entonces, esta h' ahora la reemplazo en cero. Les decía que hay un error, porque ahí voy a borrar todos. Acá aparece 4,9 y no debería ser 4,9, debería ser 9,8. ¿No? Entonces, en esa h' reemplazo en 0. Me queda 9,8 por t, 0, más c. Eso me da c. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de acá? Que c vale 0. Que c necesariamente tiene que valer 0. Entonces, fíjense, la condición que la pelotita empieza en altura 0 es lo que a mí me determina que C2 tiene que ser 0. Y la condición de que empieza quieta es la que me determina que C vale 0. ¿Bien? Son dos observaciones distintas sobre mi caso físico particular, y eso se correlaciona, se condice, lo interpreto matemáticamente con dos valores específicos de las constantes. ¿Bien? De esas constantes indeterminadas que podíamos llegar a obtener, ahora lo pude determinar a partir de ahí. Entonces, ahora ya paso de h, pasé a h asteriscos, y de h asterisco pasé a h asterisco asterisco, digamos, ¿no? Que sería la h con c2 igual a 0, que eso venía de la posición inicial, y c igual a 0, que eso venía de la velocidad inicial. Y obtuve esta h asterisco asterisco. ¿Cuántas hay? Una. Una. Esta es la h que describe este caso. Y fíjense que para llegar hasta esta h tuve que imponer tres cosas. Por un lado, tuve que resolver la ecuación diferencial que me dijo de todas las infinitas funciones matemáticas que conozco, polinomios, exponenciales, senos, cosenos, lo que quieran, homográficas, combinaciones entre ellas, lo que quieran, infinitísimas funciones que puedo generar, cuáles son las que cumplen esta condición. Una condición que me impone la física. Y ahí encontramos estas, que son infinitas cuadráticas, con a igual a 4,9. Y después, a partir de las otras condiciones particulares, que son como valores iniciales, ¿no? O sea, posición inicial, velocidad inicial de la pelotita, pude, de estas infinitas, ir restringiendo hasta quedarme con una. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de resolver es como si fuera este sistema. Resolvimos la ecuación diferencial e impusimos estas dos condiciones. ¿Sí? Esta llave me indica que todo esto tiene que valer al mismo tiempo. Tengo que resolver la ecuación diferencial y imponer la condición de la altura 0 y imponer la condición de la velocidad 0. Todo eso al mismo tiempo. Y recién ahí puedo llegar a saber quién es h. Eso se llama problema de valor inicial. ¿Bien? Es decir, yo tengo, o sea, los problemas de valores iniciales se componen de una ecuación diferencial, que es esta que yo tengo acá, la original, esta. Y además, algunos valores iniciales, ¿bien? Es decir, valores que yo conozco de mi caso particular, que además me permiten ir descartando opciones de la solución de mi ecuación diferencial hasta llegar a la solución que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿me siguieron?
Esto también se abrevia como PBI. Valores iniciales. Sí. Profe, ¿podrías repetir? Habías dicho así como en medio una definición de qué consiste un problema de valores iniciales. ¿Cómo no? Un problema de valores iniciales siempre va a contar con una ecuación diferencial. Bien, en este caso esta, porque es justo el ejemplo que tomamos, pero siempre va a haber una ecuación diferencial. Bien. Y además, bien, valores iniciales, es decir, datos concretos de imágenes, bien, de las funciones y de sus derivadas, ¿sí? Que me van a permitir, de todas estas infinitas posibilidades que me van a arrojar la resolución de la ecuación diferencial, quedarme con la que estoy buscando. Bien, ya voy a pasar de infinitas a una, que es la que describe mi sistema. Bien, eso es un problema de valores iniciales. Gracias. De nada. Entonces, ahora les pregunto, en este problema de valores iniciales, ¿cuántos valores iniciales hay? En este ejemplo. 2, ¿no? Este y este. ¿Por qué necesité 2 para llegar a la h que estoy buscando? ¿Y por qué 9,8 no es un valor inicial? ¿Porque no es un dato del problema? ¿Por qué no es un valor inicial? Porque no es un valor. O sea, cuando yo hablo de valor, me estoy refiriendo a una relación de, para un cierto valor de tiempo, un cierto valor de imagen. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces digo, para tiempo 0, h vale 0. Para tiempo 0, la derivada vale 0. Fíjense que eso es un punto en la gráfica de h o en la gráfica de h'. Esto no es un valor inicial. Porque acá me está diciendo que para cualquier t, la derivada segunda vale 9,8. Esta es una ecuación diferencial porque acá me está hablando para todo t, para cualquier t de los infinitos posibles. Entonces no es un valor, son infinitos valores genéricos, ¿no? Por eso esta es la ecuación diferencial y estos son valores iniciales concretos. Esto es parecido a lo que vimos al principio con la f' y la f. Teníamos la ecuación diferencial, que f' es 4 menos f, pero sabíamos después que íbamos a necesitar un punto inicial, bien, por ejemplo, la intersección con el eje y, para después ir construyendo los demás puntos en relación a ese. ¿Se acuerdan? Bueno, acá pasa lo mismo. Esto me va a dar infinitas posibilidades. Para de esas infinitas pasar a una, necesito datos concretos que se relacionen con mi problema. ¿Bien? Necesitabas 2 porque es la derivada segunda. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué el hecho de que sea la derivada segunda me requiere que tenga que tener 2 datos? Porque la función que yo estaba buscando era la original, digamos. O sea, no estaba buscando la derivada primera. Bien. Había 2 variables. No, variables. 2 constantes. 2 constantes, perdón. Eso, fíjense. Yo, como empecé con una derivada segunda, para llegar a la función original tuve que integrar 2 veces. Entonces, al integrar 2 veces aparecieron 2 constantes. Y estos 2 datos los necesito para hallar esas 2 constantes. Siempre, esto es regla, a ver, es algo que no es parte de esta materia, sino que es parte del secundario, debería, sé que no lo ven, pero bueno. Una de las reglas fundamentales es el teorema fundamental del álgebra modificado, pero bueno, que cuando uno tiene una cierta ecuación, necesita al menos la misma cantidad de datos que de incógnitas para que pueda resolverse. Si uno tiene una cierta cantidad de incógnitas y tiene menos datos que incógnitas, no la va a poder resolver exactamente nunca, de manera determinada. ¿Bien? O sea, si yo les digo, por ejemplo, caso muy simple, x más y vale 7, es decir, 2 números cuya suma vale 7, y les digo, a ver, perdón, x más y vale z, no 7. Eso. ¿Bien? Y yo les digo, bueno, ahora, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Y bueno, ustedes no van a poder resolverme eso. Bien, no van a poder encontrar una sola posibilidad para y. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente yo tengo 2 incógnitas ahí y tengo un solo dato.
acuerdo? Entonces, acá pasa lo mismo. Yo tengo dos constantes indeterminadas que necesito conocer para llegar a la h que estoy buscando. Entonces necesito al menos dos datos. Y esas dos constantes vienen de que tuve que integrar dos veces. Y que tuve que integrar dos veces vino del hecho de que mi dato era una derivada segunda. Si acá hubiera tenido una derivada primera, con integrar una sola vez ya me alcanzaba. Entonces, con un dato, ya está. Me iba a aparecer una única constante que con un dato le iba a encontrar. Si acá hubiera tenido una derivada tercera, hubiera tenido que integrar tres veces. Hubieran aparecido tres constantes, C, C2 y C3. Y ahí hubiera necesitado tres datos para poder encontrarlas las tres. ¿De acuerdo? Entonces, hay una relación directa entre la cantidad de datos de valores iniciales del problema con la derivada de la función que aparece en la ecuación diferencial. Ya lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, pero para que tengan una idea, para que después cuando yo me refiera a esto, se acuerden de esto que estamos viendo. Bien, eso está expresado gráficamente acá. Si yo parto con la derivada tercera, necesito tres pasos de integración para llegar ahí. En cada uno de ellos aparece una constante. Necesito tres valores iniciales o condiciones iniciales, una para cada una de esas constantes. Bien, entonces puedo concluir que se van a necesitar tantas condiciones o valores iniciales como la cantidad máxima de procesos de integración que necesito para resolver la ecuación diferencial. Bien. Ahora, el punto es el siguiente. Imagínense que yo acá tengo les planteo una ecuación diferencial un poco más difícil y rara, no sé, que la anterior. No sé. Para hacer un repaso breve, esto es una ecuación diferencial porque tengo una ecuación, una igualdad, y es diferencial porque tengo una función incógnita y sus derivadas. Ahora, ¿cuántos procesos de integración voy a tener que hacer acá para llegar a I? Ya sé que no saben resolverla, ¿eh? Pero ¿cuántos van a tener que hacer? 3. 3. Bien. Aparece mi derivada primera. Esta derivada primera con 1 ya es probable que llegue ahí. Pero tengo una derivada tercera. Esta me va a requerir 3 necesariamente hasta llegar ahí. O sea, la derivada de mayor orden es la que manda. Porque las de menor orden en el proceso van a resolverse. Pero las de mayor orden la que me va a llevar la mayor cantidad. Por eso acá dice que se necesitan tantas condiciones como el orden de la derivada de mayor orden. Si hay más de una, la de mayor orden es la que manda. ¿Bien? Y eso es lo que se llama el orden de una ecuación diferencial. Es simplemente el orden de la derivada de mayor orden. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en esa que acabo de escribir y borré, muy tontamente, ¿cuál es el orden de la EDO? De la ecuación diferencial, perdón. Si yo les digo, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? 3. 3. Entonces me dicen, pero está esta de orden 1, no importa. La que manda en el orden, porque me limita cuántas integrales voy a tener que hacer, es la de mayor orden. Por eso es de orden 3. ¿Bien? Eso me dice, van a aparecer 3 constantes indeterminadas necesariamente, y por tanto, si de todas esas soluciones vos te querés quedar con una, entonces necesitas 3 condiciones iniciales. Tu PBI va a ser esa EDO, y tercera más I', bla, 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 bla. Una condición inicial, 2 condiciones iniciales, 3 condiciones iniciales. Este PBI, resolver todo esto al mismo tiempo, es lo que me va a permitir encontrar una sola, quizás, ¿no? Una sola solución, que es la que yo estoy buscando para que represente mi problema. ¿Bien? ¿De acuerdo? Punto. Hasta ahí llegamos. Esa es la conclusión final. Se necesitan tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial. Muchas gracias, profe. Bien. Punto. Y ahí tiene la definición de PBI. Es la que está en el libro, nada nuevo. Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Espero no haberlos cansado demasiado. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, profe. Igualmente, profe, gracias.